Sí, Buenas tardes, César. ¿Me escuchas? sí, te oigo. Ah, ya. Em, bueno, confieso que soy un buscador no maduro. César, en este, entre comillas, proceso del manifestar, ¿no? De la realidad aparente o como se le llame, hay algo que aparece, madura o se transforma y luego se disuelve, por decirlo así, ¿no? O sea, De nuevo, en- pero me perdí. ya, en este proceso de la manifestación, no solo el ser humano, sino, vamos a decir, la mayoría de seres vivos o los seres vivos, todos pasan por una situación de nacimiento, maduración y disolución, ¿no? Eh, y en algún momento te pregunté, ¿no? Que cuando uno va al sueño profundo, ¿no? Todo desaparece y tú mencionaste, sí, desaparece el mundo, hasta Dios, dijiste, ¿no? Entonces, lo que me ha quedado un poco en el aire, ¿no? Es si, o sea, es una cuestión solo de este pensamiento yo que, o sea, al dormir o estar en estado súper latente en el sueño profundo, simplemente eh, no es que el mundo desaparece, sino que está allí latente o realmente, ¿no? Desaparece. Si todo desaparece, ¿no? Si desaparecen los planetas, el universo, la Vía Láctea. Ambos, tanto conceptual como físico. Conceptual cuando está presente y Ujú. físico cuando está ausente, no puedes conceptualizar acerca de lo que está ausente. Y En el, entonces, en el sueño profundo no puedes hablar de nada porque no hay nada de qué hablar y no hay nadie que pueda hablar de nada, porque el que habla de algo y el algo acerca de lo que se habla no ha surgido, están ausentes. En la vigilia aparece el mundo, sí, pero realmente no hay mundo, porque si no lo nombras, no existe, porque, es decir, recuerda, desaparece, no existe. Quiere decir que no aparece como separado, no existe como separado. O sea, cuando el sabio ve al árbol, él no ve a otro, él se ve a sí mismo. O sea, todo esto es una manifestación de O sea, lo que se ve es a sí mismo manifestado con todo lo demás. ah, ah, ¿Mm? oh, pero es súper potente porque entonces cada vez que yo me voy a dormir se apaga el bombillo y se apaga la película y se apaga todo, ¿no? Y luego al día siguiente vuelvo a encender el bombillo, ¿no? Y comienza la película en donde digamos, se haya quedado, ¿no? Eh, Y, ah, claro, se crean estas entidades mitológicas porque porque el ser humano funciona como un niño. Tienes que encontrarle un cuento de hadas para que entienda, ¿no? Se crea a un dios personal, por ejemplo, Nindeshvara, que es el que se encarga de organizar, ¿ok? El día siguiente, de acuerdo con las actividades del día anterior. ¿Me sigue? ujú, Que organiza el karma, así, la causa y el efecto y tal y qué sé yo. Para que haya, para que tenga un sentido de continuidad, para que tenga momentum, ¿verdad? Yo me acuesto a dormir y me levanto al día siguiente, entonces ahí está mi esposa, mi hijo, el trabajo donde lo dejé, la oficina, todo, ¿no? Entonces, ujú. empato otra vez en donde me quedé, continúo donde me quedé. Oh, En el sueño onírico no, en el sueño onírico puedes tener 30 vidas, claro. 45 segundos que te quedaste dormido, que cerraste los ojos, ahí pasó de todo. Ujú. Entonces, cuéntame,
¿Qué es el tiempo? mm, En el sueño, si en una hora de sueño puedes tener, no sé, 3 vidas. ujú. Entonces, ¿qué realidad tiene todo esto? Y sucede como, a ver, espontáneo. Por eso Claro, aquí es por intuición. sí. Sí, el intelecto y la razón, bueno, ok, hasta cierto punto, pero por eso la diferencia en esta escuela no se habla de creación, se habla de manifestación. Ujú. La creación requiere la idea de tiempo-espacio, la manifestación no, la manifestación es en no tiempo. Mm, Aquellos que vimos, aquellos que tuvimos la oportunidad de ver cosas manifestarse o materializarse, ¿ok? Ahí mismo de manera espontánea, no hubo tiempo, sí, el poder imaginativo, pensamiento, simplemente se materializaba en la forma de cualquier objeto, ¿no? ujú. Dependiendo de las circunstancias. Una de las definiciones de milagro, una no, una, la que yo escuché en India, manifestación divina espontánea, Ujú, espontánea, ujú, y que es el universo entero. Una manifestación divina, es decir, que surge de la divinidad, entendiendo como divinidad conciencia, yo. ujú, Ahora, si yo soy esa conciencia, yo no tengo el conocimiento, ¿ok? Para hacer que suceda, ni estoy consciente de hacer un esfuerzo, ni siquiera de ejercer una voluntad. O sea, inclusive el concepto de sankalpa o voluntad queda cancelado. Y todos los conceptos quedan cancelados. Y lo que queda es la verdad transparente, clara y desnuda, tal cual y como es. bueno, eso eh, para mí es que todo lo que ocurre en el mundo relativo o en la realidad relativa, en términos de conocimiento, si uno, voy a decirlo así porque no, o sea, no me sale de otro modo, pero si uno insiste, continúa hasta con los medios más sofisticados, ¿no? Tecnologías, formas de pensar, fórmulas, insiste en el conocimiento de uno mismo, simplemente está profundizando la ignorancia. El intelecto tiene su función, que es un instrumento de discriminación para la toma de decisiones de la vida diaria. A la derecha, Práctica. sí. A la derecha o a la izquierda, ¿sí? El amarillo o el azul, ¿sí? El puro o la manzana, la Mm. olla o el sartén, gasolina o aceite. No sé, ¿ok? Ujú, ujú. Sí, sí. Entonces, luego se va refinando y se utiliza para discernir entre lo real y lo ilusorio, Ujú, entre lo visto y el que ve. ujú, Ese intelecto sigue funcionando, pero muy sutil, porque realmente ya no hace falta nada, porque lo que necesita saber va a surgir de manera espontánea. Lo que necesita el cuerpo también viene espontáneo y se va espontáneo y sí, ya el esfuerzo como tal ujú, desaparece. No la acción, ujú, pero es espontánea, es un movimiento espontáneo. ujú. Mm, Ahora, para tener este conocimiento, no hace falta instrumento. Tú eres el conocimiento, mijo, ¿sí? Claro, no es, eso sí me lo has dicho muy claro, hoy nos lo has dicho muy claro varias veces. Hay una palabrita que utilizas de vez en cuando
que también se la he leído a Swami Vivekananda, que se refiere a la cuestión de la nesencia, ¿no? La nesencia se asocia con la realidad relativa o con la realidad absoluta. relativa. La esencia es Mm, ignorancia. ignorancia. La ignorancia se experimenta tanto en la vigilia como en el sueño profundo. En el sueño profundo como oscuridad plena, Ujú, ¿ok? Es potencialidad. Ahí está todo. Es como si tuvieras una diapositiva, ¿ok? Y en esa diapositiva contiene infinita cantidad de posibilidades. ujú, Pero si no hay luz que toque o se asocie con la diapositiva, nada, no aparece nada. Pero ahí está ujú, todo. O sea, cuando tú tienes un rollo de una película, ¿ok? La película está allí, pero no puedes verla. Ahí está. ujú, ujú, La película existe y en estado latente potencial, pero para que puedas verla, ¿ok? Tiene que haber una luz que pase, sí, que toque la claro, diapositiva y que vaya pasando una diapositiva una claro, tras otra delante de la luz y se proyecte en la imagen. ¿Sí? claro, O como esto que está acá. Esto aquí tienes esto, pero no sabes, no ves nada. Pero aquí hay una cantidad de aplicaciones. ujú, Para que aprietes el botón, ¡tarán! Le das aquí y aparece todo lo demás. ¿Ok? ujú, Todas las funciones están allí. claro. ¿Sí? Creo que Puedes ver la ignorancia en ese estado de, no sé si la palabra es adecuada. Hablaba con Pedro y la palabra estupor, un estado como de, como quedó como en blanco. Es, pasmado. tienes que salir de ahí lo más pronto posible. Y Ujú, la gente confunde tanto el blanco en la vigilia como la ignorancia en el sueño profundo como con la realidad. Por eso se dice que eso se llama bienaventuranza ilusoria, Ananda Maya, bienaventuranza ilusoria. Bienaventuranza es la conciencia de la ignorancia y del conocimiento. ujú, El sueño profundo se llama velo de la ignorancia, el velo. Vela lo que soy, cubre lo que soy. Y luego el mismo velo se convierte en proyección, ¿sí? Todo lo que está contenido en ujú. estado latente o potencial ahora es proyectado, una infinitísima parte de ello. Aunque existan manifiestos, aún así no percibibles para los humanos, millones de universos. Esos millones de universos son una infinitésima parte de la totalidad de la infinita cantidad de posibilidades que aún existen en estado latente potencial. Entonces, Oh, Francia, proyección. Esas son las dos formas como la ilusión cobre a la conciencia, a través ujú, del velo y a través de la proyección. wow, Aquí, y ujú. aquí y aquí. Vigilia, sueño onírico, sueño profundo. No voy a redundar mucho, sino creo que la cuestión del rollo de película y la luz, ¿no? Que había señalado, quizás ahora en la época, en esta era digital y que cada vez lo micro puede abarcar a lo macro, ¿no? Por decirlo así. O sea, en un chip tienes, o sea, puedes tener todas las bibliotecas del mundo, por decirlo así, ¿no? Pero esa luz, ¿no? Esa energía viene de la conciencia, ¿no? Y, o sea, proyecta esa película que prácticamente es esto que va a ser el proceso, por decirlo así, de nacimiento, maduración, transformación y disolución, ¿no? La película, de principio a fin, no sé, o sea, el guión ya está escrito.
Sí, pero hay que tener cuidado con eso también, porque no hay, cuando tú haces una película, a lo mejor a veces el escritor o el director cambian el guión y cambian el personaje. O sea, realmente, eh, Ah, es como Superman 2 o 3 o 4, no sé. Ya, ya, ya. No, la primera pregunta es la que me tenía un poco ahí jalándome de los pelos. Sí. Mm, no tengo nada más que preguntarte, César. Te agradezco por el tiempo y por tu gran servicio en realidad. la mención. Y Pedro me está llamando la atención aquí intelectualmente ya. Allá. Hay palabras que tienen un significado inconsciente y escondido, que hace que malinterpretemos lo que escuchamos o que incluso tergiversemos el significado neutro que tienen. Por ejemplo, cada vez que se dice ilusorio me pasa, creo que también sucede a más personas, descubro que hay un aspecto peyorativo asociado a la palabra ilusorio. No, ilusión es ilusión. Bueno, más Ujú, ilusorio, sí. Como que si el significado de esa palabra llevara dentro el significado ilusorio es algo inferior, no, de poco valor, no, no. Ilusión es ilusión, no, no quiere decir que sea bueno o malo. Incluso hasta desprecio tampoco. Esa es la interpretación que se le da, es correcto. Ese es el problema. Eso también sería un complemento para lo que estábamos hablando con Silvia ahora. Ese aspecto negativo que se le da a la ilusión, el aspecto negativo que se le ha dado a la ilusión, inclusive se habla de repudio hacia ello. Es una especie de mecanismo para forzar a la gente que remueva la atención de ello, pero en los textos no dualistas, los maestros que yo recuerde no se aproximan al tema de esa manera. ujú, Es decir, estoy refiriéndome a ese mantener inconsciente de dualidad, incluso usando el lenguaje espiritual correcto, tanto por el significado oculto le damos las palabras como hasta la forma en que decimos que sí. Sí, bueno, pero eso lo hablamos también cuando trabajamos en el libro. Sí. Primero, no hay traducción perfecta y segundo, aunque sea perfecta, aún así puede que la gente no lo entienda. ajá, Y que la semántica, pues, la dejamos que sea como sea. Estupor, estupefacto. Cuando te quedas como embobado porque se te ha mostrado algo que sale de tus esquemas mentales y estructuras racionales. Un milagro causa estupor y te deja uno como un estupefacto. Ah, ok. Lo mismo que sucede con un atisbo, supongo que sí, sí. Entonces la palabra estupor no sería, la palabra estupidez sería más. Aquí como lo dice, un estado de estupidez. Y a veces hago el comentario de cuando Ramana veía gente en el ashram que estaban en esos estados así de pseudo trance, sí. Siempre mandaba a alguien a que sácalo de allí y ponlo a caminar arriba, alrededor de la montaña. De manera que el cuerpo y la mente estén activos, pero de forma, en estado puro. Y esto mismo también creo que pasa con la palabra conciencia con S o conciencia, que al menos en español, no sé en inglés, puede estar ocultando un significado muy civilino escondido. Sí, sí. Porque ya sabemos que el absoluto es sin forma y sin nombre, más allá de todo lo creado y lo no creado. Y el absoluto lo estamos identificando también como sinónimo de... Sí, hay gente que mezcla inclusive la conciencia con ese concepto. Pero acuérdate que las palabras también, las palabras son las palabras. Sí, no, yo entiendo por dónde va la cosa. Claro. Incluso como un sujeto.
Sí, que la conciencia realmente, la palabra sujeto, tendríamos que utilizar en este caso, ¿ves? Ahí vienen las palabras, ese capital, ¿sí? Como absoluto, ¿no? Porque es aquello que ve. ¿No? Pues, en uno de los Upanishads se dice que eh, el cuerpo está más allá del mundo, los sentidos más allá del cuerpo, eh, la mente más allá de no sé qué cosa, el intelecto más allá de esto, la luz, más allá está lo no manifiesto, y más allá de lo no manifiesto está la persona. Y definen al absoluto como persona, es decir, la primera persona, que es a lo que realmente la palabra yo se refiere, Ujú, como absoluto. ujú. Y que, César, dime. em, no sé si quieres continuar un poco con lo que está diciendo o preguntando Pedro. Yo tengo una pregunta en relación en términos generales, a la cuestión de los pueblos indígenas, ¿no? Pero en términos particulares, algo que tú has mencionado, que por X circunstancias concentraste en una población indígena colombiana, creo que, ¿no? Tuviste ahí los Arawak, ok. Bueno, por acá yo tengo algunas conversaciones con algunos amigos eh, y hay comentarios de su parte, ¿no? Que hablan de que en la época precolonial, inca, ¿no? No se hablaba de la mente o no se conocía la mente o no se sabía lo que era la mente, ¿no? Pero me cuesta eh, entender que no tenían mente, ¿no? Si es uno de los componentes fundamentales de todo esto, del ser humano, no solamente del ser humano, sino yo entiendo que la no dualidad y la califico como, o sea, un patrimonio, por decirlo así, universal, ¿no? De la humanidad, ¿no? Entonces, no es algo que pertenezca a una cultura, ¿no? Entonces, que ya los colores, los tintes, las latitudes geográficas, etcétera, ¿no? Cuando uno va hacia el fondo, entonces ahí es donde se ven las coincidencias más que las diferencias, ¿no? Entonces, es como tratar de separar, distinguir, particularizar, individualizar a aquello que ni siquiera uno lo ha vivido, ni lo ha no, conocido en esa, digamos, totalidad que existió en su momento, ¿no? Pero tampoco hay que irse lejos, ¿no? Yo creo que si uno pudiera conversar más que conceptualizar a partir de crónicas y relatos de cronistas y de documentos y de libros, sino abiertamente conversar, no solamente con los arawak, ¿no? Sino con cualquier persona que todavía esté inmersa dentro de una cultura indígena, una población indígena, ¿no? Yo creo que no estarían muy reacios a decir, ¿no? Nosotros también, o sea, tenemos mente. Ya tendríamos que ver a qué se refieren ellos como mente, porque la mente como tal no existe. Ajá. Recuerda que esa segunda entidad como tal no existe, no existe como separada, o sea, no existe hasta donde yo tengo entendido, esas comunidades que acabas de mencionar hacen énfasis en la unidad, Ujú, de que todo está conectado, ¿no? De que todo funciona de manera armónica. ¿Sí? Los arahuacos funcionan basados en ese conocimiento. Supongo que otras, ujú. Sí, sí, en los Andes, en los quechuas y los aymaras.
comes de aquí no comes, con esta madera la cortas para construir y con esta no, tanto de esto, tanto de aquello. Y a lo que estemos aquí un tiempo nos mudamos para que la tierra se recupere, porque sí, Ujú, mira, sí, a descansar y tal y qué sé yo. Eso refleja el entendimiento de que todo está, digamos, interconectado, o sea, que no está ujú, separado. ¿Ok? ujú. Y Sí. la palabra mente se entiende como separación, entonces se podría decir que es cierto, que en esa época, o todavía, no, Ujú, no conciben el concepto de separación, de que haya un árbol que sea independiente, que funcione independiente, separado del oxígeno y el oxígeno del espacio y ujú. en el espacio y etcétera, etcétera, la humedad y la temperatura. Claro, no, yo reconozco Y yo lo de que lo que he podido. quieren Sí. decir es eso, que ellos reconocen que todo eso está, inclusive hablar de conexión, de que está conectado o interrelacionado, implicaría aceptar la idea de multiplicidad. Ujú, Supongo que para ellos explicarlo, ¿ok? Desde el punto de vista, desde que yo veo las cosas, tuvieron que utilizar ese lenguaje, ¿ok? El lenguaje es dual como tal, pero ujú, el lenguaje de ellos, aunque es dual, no refleja dualidad. Aunque se hable de una multiplicidad, no refleja separación entre elementos y ellos, ujú, incluyéndolo a ellos separados los elementos. Y ujú, también ellos se refieren, ellos tienen, lo llamarán como sea que cada quien, cada tribu lo llame, cada comunidad lo llame. Ellos todos reconocen la existencia de una inteligencia única, ujú, una ujú. fuente única Sí, que también entienden que una minoría es capaz de entender y realizarla, ¿ok? Ya esos son los considerados en los arahuacos, los momos, creo que los los mamos, sí. mamos, o el iluminado, y los demás funcionan basado en el conocimiento que esa gente da. O sea, todo eso, Ajá. Ujú, la estructura social de esa cultura está basada en el conocimiento natural o el conocimiento absoluto que tiene el sabio. ujú, Antiguamente así era como se regían los reinos y había una corte de sabios. ujú, Pues todo eso se convirtió en lo que se conoce hoy en día como mundo, que es un desastre, ¿sí? Que está basado en el individualismo, el sentido de separación, etcétera, en el ego sistema, ujú. o un sistema. César. Entonces no veo ningún tipo de contradicción, Ujú, ujú. ¿no? No lo veo como exclusivo tampoco, ¿no? Tal vez no sea entendido de tu parte de manera adecuada, eso ya. Correcto. Sin embargo, creo que lo que me ayuda a percibir o al menos a tratar de comprender es lo que tú hablas de las escuelas, ¿no? O sea, la dualidad, la no dualidad relativa y la no dualidad absoluta, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Tú mismo has señalado, ¿no? Que en Tiruvannamalai, ¿no? Ramana Maharshi le decía a la gente, ¿no? Si vas a ir por este camino, te aconsejo mejor irte por este otro, porque, o sea, por la noche hay estas ánimas o como se llamen entidades, ¿no? Que sería mejor evitarlas, ¿no? Así también has hablado de, o sea, que también existen por acá las ánimas de los cerros, que acá se le llaman apus, que son protectores y que hay una relación muy íntima de cada pueblo con sus apus, ¿no? Con estas entidades, ¿no? Y bueno, es cierto que hay un calendario ritual agrofestivo, dependiendo de dónde están, que siguen el ciclo de la naturaleza a pesar de las interferencias de esta modernidad o este conocimiento de la modernidad, ¿no? Yo La, hace poco, sí. la gente ignorante de mente estrecha, entonces los subestima, los trata de, no sé, supersticiosos o lo que sea. O sea, Ujú,
La dualidad estaría reflejada, por ejemplo, si nos vamos de nuevo a la comunidad arahuaca, ¿ok? Ujú, La dualidad estaría en la mente del colectivo, que está el sabio que le da el conocimiento al colectivo. Y el colectivo simplemente obedece, ¿ok? Que serían las normas morales o culturales o sociales de esa comunidad. Entonces la mujer siembra no porque sea inferior ni porque sea esclava, ujú, sino por una cuestión energética y tal. El hombre hace esto porque, y entonces y este hace aquello, y esto hace lo otro, etcétera, etcétera. Se construye así. O sea, esa información la tiene alguien, ¿ok? ujú. Y para mantener un orden dentro de ese lugar, entonces esa información se le transmite al colectivo. Para el sabio no hay dualidad, para el ignorante o para el colectivo puede que sí. Perfecto. O sea, permíteme decirlo y con esto termino, César, eh, de que lo que el diálogo contigo, ¿no? Reconociendo mi posición, ¿no? Y reconociendo, o sea, el cómo ves tú la realidad, ¿no? Eh, es una propuesta de que ante todo eso que antes se formó como una estructura extraordinaria en la cual se armó toda una eh, forma, ¿no? de incorporar culturas, de conectarlas, interconectarlas, y que eso se llamó, como se llamó en los Andes, Tahuantinsuyo, o el gran camino de la sabiduría, ¿no? Lo que ha quedado, hasta donde uno, en mi ignorancia, puedo reconocer, es lo fundamental que daba, o sea, esa vida, esa energía a esa organización que tú, o sea, no has descartado, sino que la has puesto de una forma comprensiva para mí, ¿no? O sea, con lo cual estás diciendo algo que también se corrobora, que tú lo has dicho, de que la no dualidad es para todos, pero no todos van a seguir este camino, ¿no? O sea, Y eso tiene su función también, o sea, que las culturas a través de, en todo el mundo entiendan que son interdependientes, que aquí no hay independencia como tal, y que cada cultura viva de acuerdo a un orden natural y que ese intercambio de conocimientos suceda y que se comuniquen y se transmitan y que se compartan y que se conozcan. Y eso es absolutamente necesario. por lo tanto, tú también has dicho de una manera muy sutil, pero lo has dicho al menos en dos oportunidades, he estado presente y con esto termino. Lo que has dicho es de que una especie de eje energético se está moviendo y que no hay que pensar en términos de norte, sur, este, oeste, sino de lo que ya has hablado, del sabio y el ignorante, pero que esa energía se está moviendo hacia lo que podría estar geográficamente para ti más cerca y también para mí, ¿no? Pero que también, o sea, no es solamente ese sur geográfico, pero que, o sea, ahora le toca, dijiste, ¿no? Ahora les toca, porque me acuerdo Yamini, que él te preguntó algo y por ahí lo tengo guardado, ¿no? Y entonces tú dices, ¿por qué les toca? ¿No? Pero eso para mí fue, o sea, algo en parte comprensible y en parte no comprensible, ¿no? O sea, ¿por qué les toca? Porque están en ese despertar, supongo. El despertar lo está produciendo el mismo estado de limitación, de opresión, ¿sí? De sufrimiento como tal, de vacío. Aquí hay algo que está demandando algo real y verdadero. ¿Ok? Ujú, Esto explotó en otras partes del mundo antes, porque fue reflejado en otras partes. Ahora se está viendo reflejado. O sea, todo ese mecanismo que se aplicó aquí, que se aplicó aquí, ¿ok? Que funcionó y todavía funciona, aunque sea egoico, o sea, tiene un resultado negativo, por supuesto, o positivo solamente para poco. Ahora se viene reflejando, ahora viene para el sur. ujú, ujú. Y ahí es donde hay que tener, no sé qué decirte, porque te podría decir muchas cosas, pero...
Voy a te visitaré, César. Estoy esperando que se facilite acá un dinerillo, pero em, voy a guardar silencio porque mm, quizás tengo algo todavía ahí en germinación, pero em, me has dado mm, un tanque extra de oxígeno como para la mitocondria. Por eso el énfasis siempre, por eso, porque si entramos en detalle nos perdemos. Ujú, 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 Si entramos en detalle nos perdemos. ¿Sí? La idea es ir a la raíz, ¿sí? Directo. ¿Sí? Y la gente ya lo entendió. ¿Sí? La causa del sufrimiento es el ego. Ego es el pensamiento separatista. ujú, ¿Cómo vas a llamar? ¿Sí? Produce un movimiento separatista. Yo soy una entidad individual, independiente, separada. ¿Sí? Ahí viene la palabra separación. Esa es la causa del sufrimiento. Si esa es la causa del sufrimiento, si yo remuevo la causa, que es la idea de separación o la idea de dualidad, el ego, entonces se acaba el problema. sí. Bueno. Eso no es nuevo, eso es egocentrismo, ¿sí? No, sí lo has dicho y en tu texto, en egocentrismo, ecocentrismo, no, o sea, El ego es el yo y lo mío, todo está centrado en el yo y lo mío. ujú, Y cuando mucho, nosotros. Pero esos otros, sí, todavía yo soy el jefe, sí, o sea que sigo siendo yo. ¿Me explico? ujú, ujú, ujú. No sé si me equivoco con el nombre de un compañero venezolano, eh, no sé si se llama Marcos o algo así, que, bueno, viajó a India, etcétera, etcétera. Pero le recordaste, ¿no? De que tú habías estado en una sesión con Baba donde había ocurrido algo que se manifestó por la boca y que aquel que hubiera visto esa manifestación no quedaba liberado, ¿no? Era como, ya, o sea, la página está en blanco y, ¿no? Ese tipo de práctica es parte de un ritual. Como le explicaba, creo que está por aquí, el nombre se me ve, si se me van los nombres, hasta el mío se me va. No, sí, tiene una voz muy, muy de locutor y es muy animada. Matis. Ah, si Jesús, el mismo Buda, no hubieran hecho uno que otro milagro, no hubieran producido el impacto que produjeron. Pero lo principal no era el milagro, no era la materialización, ¿sí? O la sanación, o la multiplicación de los panes, los peces y el vino y tal, sino el conocimiento que impartían. ¿Sí? Ujú, Básicamente, yo soy la verdad. ¿Sí? Yo soy el que soy. Si él ujú, es, entonces yo también soy el que soy, básicamente. Pero tal vez no le hubieran prestado mucha atención, ¿ok? ujú. Hubiera hecho una que otra cosa. Y tampoco la hicieron, si son cosas que suceden de manera espontánea. Sucede, claro, la manifestación. Entonces, en India, el óvalo, el huevo, es la forma geométrica perfecta que simboliza el espíritu, el Atman, ¿ok? Ujú, Lingam representa al ser, a la conciencia. Y el oro es impecable, es incorrompible, ¿no? También se considera una joya, o sea, que lo que ustedes son estas joyas. Entonces, en esa época se manifestaba esa.
Después salieron cualquier cantidad de historias, pero Ujú, sé ujú. que yo no me voy por ese lado. Entonces, No, está bien. esa parte para mí realmente es irrelevante. Ujú. El Bueno. conocimiento es lo que realmente es importante. Ujú, Ahora, eso no es un ritual, eso es un fenómeno como tal que sucede de cuando en cuando. Y los rituales, toda la función de todos los rituales es que la mente se dirija a Dios, indiferentemente de que tenga un nombre y una forma en particular para ti. ujú, Que de- ujú, es que la mente esté enfocada en aquello que simboliza su realidad, su fuente. ujú, Y si la mente está, aunque sea pensando, aunque no sea real, está pensando en aquello que representa su realidad, no está pensando en el mundo. Y eso hace que los deseos disminuyan, esa mente se va purificando y la va preparando ujú. para el autoconocimiento. El significado de todos esos rituales es básicamente eso. Una forma Interesante. que la mente gane concentración, se purifique y pierda esa tendencia a extrovertirse, ¿sí? A salir a través de los sentidos y estar corriendo detrás de algo o alguien, Ujú, imaginando que ese algo o alguien le va a dar algo permanente, cuando su realidad, la realidad de la mente es permanente. ujú. La realidad de lo impermanente como la mente es permanente, y es la conciencia. Porque esa división de la conciencia aparente, mental, valga la redundancia, es la mente. Ujú, ujú. No sé si Pedro está por ahí todavía. No sé si entendió la respuesta en el diálogo de hoy. Cuando la conciencia se hace consciente de algo, ¿a qué se llama mente? Cuando no es consciente de nada, se llama conciencia. O existencia absoluta. Es un movimiento no de la conciencia, dentro de la conciencia. Movimiento mental dentro de la conciencia, que genera la aparente, el aparente sentido de individualidad y la dualidad que surge de allí. Mm,